Bueno, y en el día de nuestro cumpleaños, estoy feliz, estoy emocionado con nuestro cumpleaños. Y a propósito de nuestro cumpleaños como iglesia, ¿cómo no hablar hoy de la iglesia? El mensaje de esta mañana tiene que ver específicamente con la iglesia. En domingos pasados hemos estado dando diferentes mensajes para animarnos en tiempos como estos, pero hoy específicamente vamos a hablar de la iglesia y de alguna manera de cómo la iglesia también es factor de bendición en estos tiempos. Si quieres anotar, el título del tema se llama Más que un lugar, porque así es, nos hemos dado cuenta con esto que estamos viviendo que la iglesia definitivamente, y esto es ya una frase popular en Arca, no es un lugar. La iglesia eres tú, soy yo, somos todos. Creo que esta pandemia nos ha ubicado específicamente en eso. Y para hablar de la iglesia, pues yo quiero hablar inicialmente de una serie de frases que yo he estado escuchando a lo largo de los años, que en algún momento yo también las dije. Y son frases que empiezan a hacer escuela. Frases, por ejemplo, como aquellos cuando alguien dice, yo no necesito una iglesia. Otras frases, yo estoy bien así, yo para qué voy a ir a una iglesia. Otra frase, pero yo quiero ser cristiano, pero no ir a una iglesia. Yo creo en Dios, pero no voy a una iglesia. Yo oro, pero yo no voy a una iglesia, no hago parte de una iglesia. Y esta serie de frases han ido calando con el paso de los años. Y entonces, como hoy en día la gente está buscando todo personalizado, la gente quiere a un Dios personal. Y si bien es cierto, Dios quiere tener una relación personal con nosotros, también es importante comprender que Dios ha querido tener un pueblo. Pero no me quiero adelantar para seguir la introducción y hablar de que tal vez aquello de creer que yo no necesito la iglesia, que yo no necesito un lugar, tiene que ver con algo que dicen los estudios se ha convertido en el producto estrella de los últimos tiempos. Y el producto estrella de los últimos tiempos es la exaltación del yo o el individualismo. Como nunca estamos en los tiempos donde se exalta el yo. Se conoce entonces a alguien que estaba en el piso, empezó a levantarse y se volvió multimillonario, y entonces dice, esa persona se hizo a pulso, esa persona logró salir adelante sola. Y entonces vemos y oímos cualquier cantidad de casos de personas que dicen, yo puedo solo, yo logro las cosas de alguna manera solo. Y hay cualquier cantidad de conferencias y de libros que te dicen, tú puedes, tú eres capaz, no necesitas a nadie. Y si bien es cierto, es importante empoderarnos a nosotros mismos. Eso ha hecho muchísimo daño, porque cuando lo llevamos al mundo espiritual, la gente también dice, uno, o yo no necesito a Dios, o lo que es también delicado, yo no necesito la iglesia. Y vamos a mirar a la luz de la Biblia, no porque queramos defendernos a nosotros mismos, qué es lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. Y yo espero que al finalizar este mensaje tú tengas un concepto mucho más claro de la iglesia, y si no lo tienes, pues lo tengas para que podamos juntos avanzar. Vamos a caminar por diferentes pasajes de la Biblia que nos hablan de qué es la iglesia. Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, 25, un pasaje muy especial, porque dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Me llama la atención que Cristo no se entregó por un lugar, no se entregó por un edificio, no se entregó por un local. Jesús se entregó por un pueblo. Dice que Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella, por su pueblo. Aquí empezamos a ver un concepto que va a unir los siguientes pasajes que vamos a ver, y tiene que ver con que Dios siempre ha querido y quiso tener un pueblo al cual Él expresará su amor, su cariño y su confianza. Si bien es cierto, Dios ama a todos los seres humanos, Dios siempre ha querido tener un pueblo, Dios siempre ha querido tener un lugar en las personas, y eso es lo que acabamos de ver específicamente. Por eso lo que vamos a ver de la iglesia es qué es y qué implica ser la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, implica que tú y yo pertenecemos a un lugar, que tú y yo pertenecemos a un pueblo. Efesios 2, del 17 al 21 dice, y vino y proclamó la paz tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca de Él,
Por medio de Cristo todos podemos acercarnos al mismo Padre, al Padre en el Espíritu. Por lo tanto, ustedes, los que no son judíos, lo que no son judíos, somos nosotros, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo de Dios y forman parte de la familia de Dios. Así es, el apóstol empieza a decirle en esta carta a los hombres y mujeres que se habían convertido a la vida cristiana, porque los judíos rechazaban a los que no eran judíos y los que no eran judíos se sentían mal. Pero el apóstol Pablo empieza a decirles, no es así. Ustedes también hacen parte de una familia. Ya no son extranjeros, ya no son exiliados. Un exiliado es alguien que se tuvo que ir a la fuerza de su lugar natal y que llega a un sitio al cual no pertenece, al cual no tiene los mismos derechos, no tiene, digamos, las mismas posibilidades que los demás ciudadanos. Pero el apóstol le dice a los efesios, ustedes ya no son extranjeros, ustedes ya no son exiliados, dicen otra versión advenedizos. No, ustedes son conciudadanos, ustedes hacen parte de la familia de Dios. Cuando una persona cree en Cristo, inmediatamente hace parte de la familia de Dios. Quiero contarte que tú tienes una familia extraordinaria, que tienes la familia más grande de todo el universo, de toda la tierra. ¿Verdad? En serio, haz el ejercicio. Si tú viajas a cualquier lugar, ve a una iglesia cristiana y vas a sentir una cercanía. Eso fue lo que yo viví cuando estuve, por ejemplo, en El Salvador. Tremendamente, para mí fue extraordinario llegar a un país que yo no conocía, con unas costumbres tan distintas, y ver cómo desde el aeropuerto hasta la casa de lo que nos recibieron y luego la iglesia, el trato fue extraordinario, nos sentimos como en casa y de alguna manera porque eran cristianos, porque hacemos parte de una familia. Luego estuve en el Perú y la experiencia fue exactamente la misma. Fue llegar a un sitio que yo no conozco, pero dice, ¿tú eres cristiano? Sí, y uno siente inmediatamente una afinidad y entonces hemos quedado. Claro, que nos conectamos, nos hablamos. Es algo único que tú dirás, no lo entiendo, pues lo vas a entender cuando te des la oportunidad de viajar, de conocer, de ir a cualquier lugar, no solo en Colombia, sino en el mundo, y darte cuenta que tienes una familia extraordinaria. De paso te doy un consejo, el día que estés en un lugar que no conozcas y estés en crisis, busca una iglesia cristiana y ahí vas a sentir que llega de alguna manera como en casa. Por eso, cuando tú te haces cristiano, tú inmediatamente haces parte, como dice el apóstol en Efesios, haces parte de una gran familia de Dios. Eres miembro de una familia, dice Romanos 12:5. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo, y en nuestra relación con Cristo como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Cada uno somos parte de los demás, así es. Entonces, cuando hablamos de ser creyente, estamos hablando de una palabra que es muy importante y es conexión. Es importantísimo. Ser cristiano es comprender que estás conectado a Dios, pero también de alguna manera estás conectado a la familia. Eso es un error. Tú no vas a la iglesia. Tú eres la iglesia, insisto, creo que en este tiempo eso nos ha quedado claro. Porque no vamos a un lugar, porque encendemos y nos conectamos, porque al final esto es un medio, pero realmente pues somos la iglesia. Y por eso es muy importante que tú y yo comprendamos eso. La iglesia entonces es comprender que es importante la conexión. Este pasaje que vamos a leer es extraordinario. Porque dice el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento que Pablo odiaba a los cristianos, que Pablo era judío, fariseo de fariseo. Y dice la Biblia que Pablo odiaba a los cristianos y Pablo pedía autorización para perseguirlos a donde quiera que fueran, los perseguía y los llevaba a las cárceles. Pero en Hechos capítulo 9, Pablo se va a encontrar con algo tremendo. Él va rumbo a Damasco y de repente conocemos la historia, una luz lo ciega, él cae y de repente le escucha una voz que dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no entiende qué es esa voz. Los demás, dice que los demás que van con él no alcanzan a percibir y le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es extraordinario entonces tener claro
que cuando, Pablo está persiguiendo a quién, a la iglesia, a los cristianos. Eso es lo que Pablo está haciendo, está persiguiendo a los cristianos. Pero Jesús le dice, tú no los estás persiguiendo a ellos, tú me estás persiguiendo a mí. Y entonces lo que concluimos con este pasaje es que perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. Pero también podemos decir, la manera como tratas la iglesia es la manera como tratas a Jesús. Tu manera de tratar la iglesia, de alguna manera es la manera como tú estás tratando a Jesús. En otras palabras, lo que le haces a la iglesia, si lo haces a Jesús, o lo que le haces a Jesús, se lo estás haciendo a la iglesia. No podemos separar a Jesús de la iglesia, insisto. No es bíblico que alguien diga, yo amo a Cristo pero no amo la iglesia. Yo amo a Cristo pero no quiero estar en la iglesia. Es una contradicción. Y el apóstol ahora lo entiende. ¿Qué lo está persiguiendo a los cristianos? ¿Qué le está persiguiendo a Jesús? Por eso hay una conexión entre Jesús y la iglesia que no puede ser divorciada. Que es importante que nosotros comprendamos que entender la iglesia es entender que tiene que ver con Cristo, con su obra, y lo que le hacemos a la iglesia se lo hacemos a Jesús y viceversa. Y cuando hablamos, insisto, de la iglesia, quiero reiterar una y otra vez, y la iglesia implica conexión. Tú no puedes separar el cuerpo de la cabeza. No puedes hacer eso, no debes hacer eso. Lo vemos en las películas, pero tú y yo no podemos hacer eso. Es más, tú no puedes golpearte una pierna y que el cuerpo no lo sienta, porque la pierna es parte del cuerpo. Así es, y así es entonces la iglesia. La vida cristiana no está contemplada para vivir en el aislamiento. La vida cristiana no está contemplada para vivir en la soledad. No, yo oro solo, yo leo la Biblia sola. Lo puedes hacer, sí, pero no es bíblico. La Biblia cristiana está contemplada para vivirse en unidad, en compañerismo con otros. Dice Hebreos capítulo 10, 24 al 25, seamos solidarios, ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Algunos están faltando en las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Me llama la atención porque el apóstol nos cuenta desde tiempos antiguos un problema que se suele dar, y es la gente le costaba ir a la iglesia, y por eso el apóstol dice, no dejen de congregarse, como en otra versión dice, algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuando aquel día se acerca. ¿Cuál día estaba hablando Pablo? Definitivamente Pablo empieza a hablar ya de los últimos tiempos. Y si Pablo en ese tiempo hablaba de los últimos tiempos, imaginémonos si Pablo viviera en este tiempo. Y entonces lo que creo es que el consejo de la Biblia es, en la medida en que se acerca el día, se acercan los últimos tiempos, la iglesia debe conectarse más. En la medida en que se acercan los últimos tiempos, la iglesia debe de conectarse más, debe de unirse más, debe de estar más juntas, no todo lo contrario. No en la medida en que se acercan los últimos tiempos me alejo más, me desconecto más. Por el contrario, el consejo de la Biblia es, ojo, no dejes de congregarte, y tanto más cuando aquel día se acerca. Personalmente creo, no estoy diciendo que el mundo se va a acabar mañana, pero creo que estamos mucho más cerca de los últimos tiempos que este pasaje. Cada que empezamos a ver el panorama mundial, personalmente creo que cada vez las piezas del plan profético que Dios tiene para los últimos tiempos se acercan mucho más. Y el consejo de Dios, el consejo de la Biblia, el consejo en este día es, por el contrario, conéctate más, únete más, haz parte más de la iglesia, no camines solo. Es muy importante entonces que comprendamos que la iglesia tiene que ver con conexión y tiene que ver con personas. Hay gente que dice, no, pero es que esa iglesia es un poco hipócritas, en esa iglesia no me gusta. Yo te quiero decir, claro que va a haber gente difícil, pero no por eso dejes de conectarte, a menos que esa iglesia tenga una mala doctrina. Ahí es la cosa muy distinta, a menos que esa iglesia incurra en hábitos en contra de la Biblia. Pero en cuanto al tipo de personas, va a haber
No busques la iglesia perfecta, porque como alguien dijo, si buscas la iglesia perfecta, tú la vas a dañar. Porque no eres perfecto. Si encuentras la iglesia perfecta, tú la vas a dañar. Entonces no busques la iglesia perfecta. No seas de los que dicen, no, pero es que a mí no me gusta esa iglesia porque yo veo esto. Lo vas a ver en todo el lado. Es importante que comprendas que la iglesia es conexión. La iglesia es conexión. No basta con ser cristiano. Es importante que también crezcas. Cuando un bebé crece, uno no lo deja ahí. El bebé necesita empezar a crecer. Y el mejor espacio para crecer es la familia. Todos conocemos los terribles estragos que experimenta un niño o una niña cuando es abandonado, cuando nace y es arrancado de su papá y su mamá. Pues conocemos las estadísticas, lo que dice la psicología, cómo nos podemos afectar. Hermano, no sé si tú lo viviste. Porque el ser humano necesita no solamente nacer, sino un entorno adecuado que le ayude a crecer. Lleva eso al mundo espiritual. No basta entonces con hacer la oración de fe, de invitar a Jesús a tu vida. Es importante que tú tomes la decisión de dar ese paso y hacer parte de la familia y hacer parte de la iglesia para que juntos entonces empezamos a crecer y empezamos a crecer y empezamos a avanzar. ¿Y crecemos cómo? Crecemos a través de las relaciones. Proverbios 27:17 dice: el hierro con el hierro se afila, y asimismo el hombre en el trato con su semejante. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiero decir es que en los tiempos bíblicos, haga de cuenta que tomaban dos espadas y empezaban a rozarlas la una con la otra, como lo que hace, un ejemplo, un carnicero, algo así, que empieza y toma dos cuchillos o algo así. Hierro con hierro se afila, dos cuchillas, dice, hierro con hierro se afila, se hacen mejor. Y lo que dice este pasaje es que nosotros en el trato con los demás empezamos a ser mejores. Por eso no te quites la posibilidad de conectarte. No te quites la posibilidad de unirte, de ser parte, en nuestro caso de ser parte de los grupos. Es muy importante que tú conectes porque es allí donde vas a crecer. Tú necesitas un entorno saludable para empezar a avanzar en tu vida espiritual. La iglesia también entonces se convierte en un lugar para crecer, pero no solo para crecer. La iglesia también se convierte en un lugar donde tú experimentas protección. La Biblia dice en el libro de Gálatas, por ejemplo, capítulo 6:10, que debemos ayudar a llevar las cargas los unos de los otros. Y eso es lo que de alguna manera nosotros empezamos a hacer en la Biblia, que debemos perdonarnos los unos a los otros. Empezamos a experimentar la confesión, empezamos a restablecer las relaciones, empezamos al sometimiento mutuo, empezamos a animar los unos a los otros, empezamos a desarrollar los dones y talentos. Personalmente yo quiero felicitar a todos los que me han tomado la idea de decir, mira, grabo un video, haz la introducción, las noticias, el cierre de la reunión, a los que hoy hablaron. Sé que muchos decían, Chucho, no sé hablar, a mí me da miedo, aquello y lo otro. Y he visto cómo poco a poco, reunión tras reunión, cada vez lo hacen mejor. Y empezamos a ver cosas extraordinarias. Yo me quedo realmente sorprendido, lo están haciendo espectacular. Doy un aplauso a los voluntarios, pero también a todos los que seguro se van a empezar a sumar. Porque claro, no te imaginas lo que Dios va a hacer contigo si dispones tu corazón y decides no solamente ser un consumidor, porque este es otro punto que es interesante analizar. Tal vez a veces nos relacionamos con la iglesia como consumidores, a ver qué me dan. Pero la iglesia no es un sitio solamente para consumir. La iglesia es un sitio para dar. La iglesia es un sitio para hacer parte, porque tú eres parte de la iglesia. Y quiero, insisto, hacer una invitación muy especial. Conéctate, conéctate. No solamente conéctate el domingo como a esta hora. Conéctate al tiempo de oración de los miércoles. Conéctate a los grupos de conexión. Por favor, haz parte de un grupo de conexión. Deja a un lado el complique, la incomodidad, las excusas. Necesitas conectarte. Necesitas oír a otros. Necesitas escuchar los testimonios de otros. Créeme, estoy convencido. Dale una oportunidad. Dale un año a Dios. Recuerda que yo venía haciendo esa campaña.
quiero retomarla. Dale un año a Dios. Yo te reto a que le des un año a Dios de disposición, que tú digas, listo, por este año voy con toda, voy a conectarme. En este caso, no voy a faltar ninguna reunión online, voy a estar en oración, voy a pertenecer a un grupo de conexión. Yo te reto a que le des un año a Dios. Y en un año tú me dices, pastor, líder, yo en tal fecha me comprometí y esto es lo que ha pasado. Y si no pasa nada, ok, pues tú tendrás todas la autoridad para decirme no quiero conectarme a nada. Pero si pasa algo, yo te invito a que entonces des tu siguiente paso y avances mucho más. Debes conectarte, conéctate a nuestro caso a la pista de entrenamiento, fórmate, conoce dónde estás. Es importante que tú conozcas dónde estás, que tú sepas a qué iglesia perteneces, pero eso es importante, que tú te conectes. Pero también la iglesia no solamente es conexión, la iglesia es el cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, en Primera de Corintios capítulo 12 dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice más importantes y dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Y dice la Biblia en el 21, ojo, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Y así también dice el 15, si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso será del cuerpo. Y entonces aquí aparecen una serie de versículos que nos hablan y el apóstol compara a la iglesia con un cuerpo. Y empieza a decir algo que es de verdad muy importante que nosotros de verdad lo podamos comprender. Y tiene que ver con que hacemos parte de qué, somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo. Me llama la atención que hace poco leí que cuando una persona lleva mucho tiempo de pie, hay una parte de su cuerpo que es súper importante. Personalmente yo pensé que era la lengua. Pues cuando uno habla y habla y habla y habla y habla, uno dice, se me cansó la lengua de hablar. Pero me di cuenta que no es así, estaba equivocado. Que cuando una persona lleva mucho tiempo de pie, hablando sobre todo, y obviamente de pie, hay una parte de su cuerpo que es importantísima, que es el dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie. Algunos dicen, mi dedo gordo es horrible. Pues yo quiero decirte que tu dedo gordo podrá ser horrible, pero es importante. Nuestro dedo gordo del pie nos ayuda. Y por eso, a propósito, hay un relato bíblico de a unos reyes, a unos hombres que los esclavizan y les cortan el dedo gordo del pie y este dedo de acá. Y claro, prueba tú a agarrar algo con estos 4 dedos si no tienes este dedo. Y a veces parece insignificante, pero no lo es. ¿Y esto qué tiene que ver con el cuerpo de Cristo específicamente? Como dice 1 de Corintios 12, 21, el ojo no le puede decir a la mano no te necesito. El ojo no puede decir no lo necesito al resto, yo veo solo. El ojo no puede decir eso. El ojo necesita al cuerpo. Y aquí es donde necesitamos comprender. Tú como parte de la iglesia necesitas la iglesia. Es importante que lo comprendas a la luz de la Biblia. Porque el ojo no le puede decir al cuerpo no te necesito. No le puede decir al pie no te necesito. No le puede decir al pie te miro por encima del hombro. No, el ojo necesita al pie, al cuerpo. Tú necesitas la iglesia. Por eso es importante que te conectes. Por eso es importante que hagas parte de la iglesia. Y si estás aquí por primera vez en esta conexión, es importante que vuelvas, que conectes, que avances, que des tu siguiente paso. Y esta gente quién es, y otros horarios, y miremos y cómo puedo conectar y cómo puedo empezar a conectar a la gente. No, insisto, no seas un consumidor más, que simplemente enciendes, consumes y ya no quiero saber nada de ese sitio. No, eso no está en la Biblia. La Biblia dice que el ojo no le puede decir al cuerpo que lo no necesita. Tú necesitas de verdad la iglesia, necesitas poder avanzar, necesitas un entorno para crecer. No he visto personalmente, no he visto una persona que conozca a Cristo,
y no haga parte de la iglesia que madure, que crezca. No lo he visto. Llevo más de 25 años en esto. Y no conozco a alguien que diga, yo sí, yo soy cristiano, pero yo no asisto a ningún lugar. No he visto a alguien que así crezca, que así madure en su fe, que así avance. No lo he visto. Por el contrario, he visto a aquel que conoce de Dios y de una se dispone y veo cómo avanza en su vida. Porque necesitamos el cuerpo. Pero también te quiero decir algo que es importante. Dice que el pie no le puede decir, vamos a volverlo a leer el versículo 15 de 1 Corintios 12. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Lo que quiere decir este pasaje es que el pie no puede decir, bueno, como yo no soy mano, yo no soy del cuerpo. Y algunos han dicho que esto tiene que ver con el complejo de la inferioridad. Esto lo que también quiere decir es, no te sientas mal porque no eres oreja. No te sientas mal si llegas a la iglesia y no eres ojo y eres pie. No te sientas que no eres parte del cuerpo. No, por el contrario. Así como tú necesitas la iglesia, quiero decirte que también la iglesia a ti te necesita. Así te sientas menos importante. Así te sientas, es que yo no estoy dando el mensaje, yo no soy, no tengo este cargo o este nivel en la iglesia. De paso te abro las puertas, involúcrate a la pista de entrenamiento virtual, decide, sirve, tenemos diferentes equipos ahora online que estamos empezando a organizar. Puedes hacerlo, tú necesitas la iglesia, pero también la iglesia te necesita. No digas como el pie, yo no soy parte del cuerpo, no te dejes engañar de Satanás, que te hace sentir mal, que exacerba tu complejo de inferioridad y que te dice, no, tú no perteneces ahí, no, todo lo contrario. Tú necesitas la iglesia, pero también la iglesia te necesita a ti. Claro, si un día ya no estás, vas a hacer falta. Quítate una parte de tu cuerpo a ver si no te hace falta. Claro que te hace falta. Y claro que si un día no estás, obviamente nos vas a hacer falta. Le haces falta a la iglesia. ¿Que la iglesia puede seguir sin ti? Claro que sí, pero créeme que haces muchísima falta. Eso es muy importante entonces que de verdad lo podamos comprender. No te sientas inferior, insisto, no tienes por qué sentirte menor, no tienes por qué sentir que como no tienes los dones o talentos de fulanito de tal que es ojo y tú eres pie. No te sientas mal porque eres el dedo gordo, no te sientas mal. Lo que tú hagas en la iglesia, lo que te dispongas a hacer es muy importante, va a ser muy importante. Y si no estuvieras, y si un día no estás, créeme que nos vas a hacer falta para que podamos hacer iglesia. Quiero ir finalizando con algo que es fundamental y tiene que ver con ser parte de la iglesia. Y la iglesia es una responsabilidad compartida. Primera de Tesalonicenses, cierro con este pasaje. Primera de Tesalonicenses 1, del 5 al 9 dice así: lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias, no lo hicimos solo con palabras, sino con el poder y total convicción que nos da el Espíritu Santo. Además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien. Cambiaron y se volvieron como nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor. A pesar de que sufrieron mucho, aceptaron esa enseñanza con alegría que les dio el Espíritu Santo. Ustedes se convirtieron en un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya y han ayudado a extender el mensaje del Señor no solo allí, sino en todas partes. Tanto se ha dado a conocer su fe que nosotros ya no necesitamos decir nada más. En todas partes la gente habla de la manera tan buena en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes y cómo dejaron de adorar ídolos y decidieron servir al verdadero Dios viviente. Extraordinario este pasaje. Pablo les está escribiendo a los tesalonicenses y está exaltando todo lo que pasó específicamente con ellos. Porque dice la Biblia que los tesalonicenses no solamente oyeron el mensaje, sino que cambiaron. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante y es, la iglesia, claro, te brinda una serie de elementos para que mejores tu calidad de vida, para que crezcas, pero la decisión es tuya. Tú tienes que tomar la decisión de cambiar. La iglesia ni los pastores tampoco, ojo con esto, es un sitio para que tú te vuelvas dependiente. Algunas iglesias lo hacen y a algunos pastores les gusta muchísimo,
Personalmente esa no es la visión de Arca. En Arca queremos no tener pollos, sino tener águilas, gente que vuele alto. No queremos entonces que te vuelvas un dependiente de la iglesia, del pastor, porque yo me puedo equivocar. Queremos ayudarte a que demos pasos, pero tú debes tomar la decisión de crecer, de avanzar. Está en tus manos. El día que tú llegues a la presencia de Dios, tú no le puedes decir, es que yo no crecí porque no estuvieron pendientes de mí. Dios te va a decir, tenías la Biblia, tenías mi espíritu, tenías algunos fundamentos, no hay excusa. Entonces, la iglesia también es un lugar donde la responsabilidad es compartida y es muy importante que también tomes la decisión de avanzar como los tesalonicenses. Dice que siguieron el ejemplo, que se convirtieron en imitadores del Señor y que algo muy importante, ayudaron a extender el mensaje. Quiere decir que la extensión del mensaje en la iglesia no solamente es del pastor, es de toda la iglesia. Y por eso cuán importante es que tú cuando te conectes vayas abajo de tu conexión y compartas la transmisión, que tú le digas a la gente que haces parte de una iglesia online, que tú compartas, no insisto, no sé, no digas yo veo y allá el pastor y allá la gente, no, tú eres la iglesia vive porque tú vives, es muy importante eso. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando también de una responsabilidad que lo hacemos entre todos. La iglesia definitivamente somos todos. ¿Con qué quiero concluir? Jesús dijo en Mateo 16, 18, cuando preguntó acerca de quién era Él y dijo otras cosas, dijo, yo edificaré sobre esta roca, edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Y aquí es importante que comprendamos que estamos edificando la iglesia no de Ferné y Marta, no de alguien. Estamos edificando la iglesia de Él, la iglesia de Jesús. Ese es el único propósito. Todo lo que hacemos, todo lo que incursionamos, todo lo que innovamos, el único propósito es preguntarnos personalmente, ¿estoy edificando tu iglesia? Dios me guarde que yo empiece a edificar una iglesia para mí. No puede ser así. Y por eso, cuando hablamos de la iglesia, en la iglesia no caben las agendas personales. En la iglesia no cabe aquello de, como no se hizo lo que yo quería, entonces me voy. No se trata de eso. Se trata es esto que yo quiero, esto que se plantea, hace parte de la iglesia de Cristo. Estoy edificando mi propia agenda personal o la agenda, o mejor, la iglesia de Jesús. Si tú estás en una iglesia donde edifican la iglesia de alguien, los planes de alguien, las metas de alguien, sino la de Cristo, tienes que huir de esa iglesia, porque la iglesia es la iglesia de Cristo. Jesús dijo, yo quiero que la iglesia que se edifique es no la de fulanito, 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 no, la iglesia de Jesús. Tristemente somos las iglesias que hemos caído en esas separaciones, pero estamos edificando la iglesia de Cristo. Damas y caballeros, entonces la iglesia es una idea de Dios. La iglesia no es un invento. La iglesia no es un lugar. Dios siempre, siempre quiso tener un pueblo. Y por eso cuando tú te vuelves a Cristo, tú haces parte del pueblo de Dios. Así es. Así suena un poco arrogante, pero está en la Biblia. Haces parte del pueblo de Dios. Tienes una familia extraordinaria. Aquí en Colombia y en el planeta, que hablan otros idiomas, que no los conoces, pero que creen y creemos en el mismo Dios. Como al inicio decía Jesús, no se entregó por un lugar. Jesús se entregó por una iglesia, por las personas, por un pueblo. Recuerda, lo que le haces a la iglesia, se lo haces a Jesús. Lo que le haces a Jesús, se lo haces también a la iglesia. Si eres cristiano, si diste el paso para creer en Jesús como el Señor de tu vida, entonces, bienvenido a la iglesia. La iglesia te necesita, pero tú también necesitas a la iglesia. Damas y caballeros, qué alegría haber compartido hoy en nuestro cumpleaños. Estoy súper emocionado por nuestro cumpleaños. 2 años. Estamos apenas avanzando. Creo que lo mejor de verdad está por venir.
Y yo quiero que me invite, mejor que me acompañes a hacer una oración. Y que juntos tengamos un tiempo de oración, que le demos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido. Vamos a hablar con Dios. Vamos a pedirle a Él que sea su presencia muy especial. Vamos a entregarle ese tiempo a Dios. Te invito a que me acompañes a orar por la oportunidad que Dios nos da de haber estado acá. Cierra tus ojos allí donde estás, en tu apartamento, en tu casa, en tu sala, en tu habitación, donde quiera que estés. Dígale: Señor, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad que me has dado de entender qué es la iglesia. Que la iglesia nació en tu corazón. Que la iglesia fue tu idea. Que no existe aquello de creer en ti y no creer en la iglesia. Es una contradicción. Si bien es cierto, tristemente han habido terribles, malos ejemplos que hace que la gente rechace la iglesia. Tu palabra nos enseña que somos parte de la iglesia. Que la iglesia no es un lugar. Que la iglesia no es un local, no es un espacio físico. Esos lugares son excusas para estar juntos. Porque como hemos aprendido en este tiempo, en esta crisis sanitaria, nos hemos dado cuenta que la iglesia somos nosotros. Y que mientras haya vida y haya un creyente, hay iglesia. Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana.